Autobiografía de un yogi, por Paramahansa Yogananda. Capítulo 1. Mis padres y mis primeros años. Los rasgos característicos de la cultura india han sido desde hace mucho tiempo la búsqueda de las verdades fundamentales y la concomitante relación gurú-discípulo. Mi propio sendero me condujo a un sabio semejante a Cristo, cuya bella vida fue cincelada para la posteridad. Fue uno de los grandes maestros que constituyen la única riqueza que le queda a la India. Resplandeciendo en cada generación, han sido los baluartes de su tierra contra el destino sufrido por Babilonia o Egipto. Mis primeros recuerdos incluyen elementos de una encarnación anterior. Venían a mí, anacrónicas, nítidas imágenes de una vida lejana, un yogi en medio de las nieves del Himalaya. Por algún vínculo adimensional, estos destellos del pasado me proporcionaban grandes vislumbres del futuro. La indefensión y las humillaciones de la primera infancia no se han borrado en mi memoria. Era consciente, con resentimiento, de mi incapacidad para caminar o expresarme libremente. En mi interior se levantaban oleadas de plegarias al darme cuenta de la impotencia de mi cuerpo. Mi fuerte vida emocional se desenvolvía silenciosamente como palabras en muchos idiomas. En medio de la confusión interior de lenguas, mi oído se acostumbró poco a poco a las sílabas bengalíes de mi pueblo, que me rodeaban. Seductor campo de acción de una mente infantil, que los adultos consideran limitado a los juguetes y los dedos de los pies. La agitación psicológica y mi cuerpo no me respondía. Me llevaron a muchos accesos de obstinado llanto. Recuerdo el general desconcierto familiar ante mi aflicción. También se agolpan en mí recuerdos más felices, las caricias de mi madre y mis primeros intentos de balbucear una frase y dar los primeros pasos. Estos triunfos tempranos, generalmente olvidados con rapidez, constituyen ya una base natural para la confianza en uno mismo. Mis recuerdos de largo alcance no son exclusivos. Se sabe que muchos yogis han mantenido sin interrupción la conciencia de sí mismos en la drástica transición de ida y vuelta entre la vida y la muerte. Si el hombre fuera solo un cuerpo, la pérdida de éste supondría el punto final de su identidad. Pero si los profetas han dicho la verdad a lo largo de milenios, el hombre es esencialmente una naturaleza no corpórea. El núcleo continuo del ego humano está ligado, solo temporalmente, a la percepción sensorial. Aunque raros, los recuerdos precisos de la infancia no son absolutamente excepcionales. Viajando por distintos países he oído relatos de recuerdos tempranos de labios de hombres y mujeres dignos de crédito. Nací en el último decenio del siglo XIX y pasé mis primeros 8 años en Gorakhpur. Allí nací, en las Provincias Unidas del noreste de la India. Fuimos 8 hermanos, 4 chicos y 4 chicas. Yo, Mukunda Lal Ghosh, fui el segundo varón y el cuarto hijo. Mi padre y mi madre eran bengalíes, de la casta Satriya. Los dos estaban bendecidos por una naturaleza santa. Su amor mutuo, tranquilo y digno, nunca se expresó frívolamente. La perfecta armonía entre los padres era el centro de calma para el tumultuoso remolino de 8 vidas jóvenes. Mi padre, Bhagavati Charan Ghosh, era amable, serio, a veces severo. Aunque amándolo cariñosamente, los niños observábamos respecto a él cierta distancia reverente. Extraordinario matemático y lógico, se guiaba principalmente por su intelecto. Pero mi madre era una reina de corazones y solo nos enseñaba por medio del amor. Tras su muerte, nuestro padre demostró más su ternura interior. Observé entonces que con frecuencia su mirada se metamorfoseaba en la de mi madre. En presencia de mi madre saboreábamos nuestro temprano y agridulce conocimiento de las escrituras. Las historias del Mahabharata y el Ramayana eran citadas ingeniosamente para satisfacer las exigencias de la disciplina. Instrucción y reprimenda se daban la mano. Mi madre demostraba diariamente su respeto hacia nuestro padre vistiéndonos con esmero por las tardes para recibirlo al regresar de la oficina. Su puesto era equivalente al de vicepresidente de la compañía de ferrocarril Bengala Nagpur, una de las mayores empresas de la India. Su trabajo llevaba consigo trasladarse, y nuestra familia vivió en distintas ciudades durante mi niñez. Mi madre era generosa con los necesitados. Mi padre también estaba dispuesto para ellos.
pero su respeto por la ley y el orden se extendía al presupuesto. Mi madre gastaba en una quincena, alimentando a los pobres, más de lo que mi padre ganaba en un mes. Por favor, lo único que te pido es que mantengas tu caridad dentro de unos límites razonables. Hasta el más leve reproche de su marido era penoso para mi madre. Pidió un coche de alquiler sin hacer alusión ante los niños a ningún desacuerdo. Adiós, me marcho a casa de mi madre. Antiquísimo ultimátum. Rompimos en lamentos atónitos. Nuestro tío materno llegó oportunamente. Le susurró a mi padre algún sabio consejo, almacenado sin duda desde hacía siglos. Tras hacer mi padre algunas observaciones conciliadoras, mi madre despidió alegremente el coche. Así terminó el único conflicto del que yo tuve jamás noticia entre mis padres, pero recuerdo una discusión típica. Por favor, dame 10 rupias para una desventurada mujer que acaba de llegar a casa. ¿Por qué 10 rupias? Una es suficiente. Mi padre añadía una justificación. Cuando mi padre y mis abuelos murieron repentinamente, experimenté por primera vez la pobreza. Mi único desayuno, antes de caminar kilómetros y kilómetros hacia la escuela, era un plátano pequeño. Más tarde, en la universidad, me vi en tal necesidad que solicité a un rico juez la ayuda de una rupia al mes. Se negó, señalando que incluso una rupia es importante. Qué amargamente recuerdas que te negaran aquella rupia. El corazón de mi madre tenía una lógica instantánea. ¿Quieres que esta mujer recuerde también dolorosamente tu negativa a darle las 10 rupias que necesita urgentemente? Tú ganas. Con el gesto inmemorial del marido derrotado, abría su cartera. Ahí va un billete de 10 rupias. Dáselo con mis mejores deseos. Mi padre tendía a decir en primer lugar no a cualquier nueva propuesta. Su actitud ante la mujer desconocida, que tan rápidamente consiguió la simpatía de mi madre, era un ejemplo de su prudencia habitual. La resistencia a dar una aprobación inmediata en Occidente típica en la mentalidad francesa, en realidad solo hace honor al principio de la debida reflexión. Siempre encontré a mi padre razonable y serenamente equilibrado en sus juicios. Si era capaz de cimentar mis muchas peticiones en 1 o 2 argumentos de peso, invariablemente ponía el codiciado objetivo a mi alcance, se tratara de un viaje de vacaciones o de una motocicleta nueva. Mi padre impuso una férrea disciplina a sus hijos en sus primeros años, pero su actitud, a sí mismo, era realmente espartana. Por ejemplo, jamás iba al teatro, sino que buscaba su esparcimiento en distintas prácticas religiosas y en la lectura del Bhagavad Gita. Rechazando todo lujo, se aferraba a un par de zapatos viejos hasta que estaban inservibles. Sus hijos compraron automóviles cuando se hicieron de uso corriente, pero mi padre se contentó siempre con el tranvía para su recorrido diario a la oficina. La acumulación de dinero como forma de poder era ajena a su naturaleza. En una ocasión, después de organizar el Calcutta Urban Bank, rehusó beneficiarse de ello conservando una parte para sí mismo. Simplemente había querido realizar un acto cívico en su tiempo libre. Varios años después de que mi padre se jubilara, llegó un contable inglés a revisar los libros de la compañía de ferrocarril Bengala Nagpur. El sorprendido inspector descubrió que mi padre jamás había solicitado las primas atrasadas. Hacía el trabajo de 3 hombres, dijo el contable a la empresa. Le corresponden 125.000 rupias, alrededor de 41.250 dólares, en concepto de atrasos. Los funcionarios hicieron entrega a mi padre de un cheque por esta cantidad. Él le dio tan poca importancia que pasó por alto mencionárselo a la familia. Mucho más tarde, mi hermano menor, Vishnu, que se dio cuenta del abultado depósito consultando un extracto de la cuenta bancaria, le preguntó sobre ello. ¿Por qué alborozarnos con ganancias materiales?, respondió mi padre. Quien persigue la meta de la ecuanimidad no se salta por la ganancia ni se abate por la pérdida. Sabe que el hombre llega a este mundo sin un céntimo y se marcha de él sin una sola rupia. Al comienzo de su vida matrimonial, mis padres se hicieron discípulos de un gran maestro, Lahiri Mahasaya, de Benarés. Este contacto reforzó el temperamento naturalmente ascético de mi padre. Mi madre hizo una confesión singular a mi hermana Roma. Tu padre y yo vivimos juntos como marido y mujer solo una vez al año, con el objeto de tener hijos. Mi padre conoció a Lahiri Mahasaya gracias a Avinash Babu, un empleado de la oficina del ferrocarril Bengala Nagpur en Gorakhpur.
Avinash instruyó mis tiernos oídos con relatos de muchos santos indios. Invariablemente concluía con un tributo a la gloria suprema de su propio gurú. ¿Conoces las extraordinarias circunstancias bajo las que tu padre se hizo discípulo de Lahiri Mahasaya? Era una perezosa tarde de verano. Avinash y yo estábamos sentados en el patio de casa cuando me planteó esta intrigante pregunta. Sacudí la cabeza con una sonrisa expectante. Hace años, antes de que nacieras, pedí a mi superior en la oficina, tu padre, que me liberara durante una semana de mis deberes de Gorakhpur para poder visitar a mi gurú en Benares. Tu padre se burló de mi proyecto. ¿Vas a convertirte en un fanático religioso? Preguntó. Concéntrate en tu trabajo en la oficina si quieres progresar. Regresaba a casa caminando tristemente por un sendero en el bosque cuando me encontré con tu padre en un palanquín. Despidió a sus sirvientes y al transporte y comenzó a caminar a mi lado. Tratando de consolarme, señaló las ventajas de esforzarse por obtener éxito mundano. Pero yo lo oía con desgana. Mi corazón repetía: Lahiri Mahasaya, no puedo vivir sin verte. El sendero nos llevó hasta la linde de un tranquilo campo, donde los últimos rayos del sol del atardecer todavía coronaban las altas ondas de la hierba silvestre. Nos detuvimos admirándolo. De pronto, allí, en el campo, a solo unos metros de nosotros, apareció la figura de mi gran gurú. Bhagavati, eres demasiado duro con tu empleado. Su voz resonó en nuestros oídos atónitos. Desapareció tan misteriosamente como había venido. Exclamé de rodillas: Lahiri Mahasaya, Lahiri Mahasaya. Tu padre se quedó inmóvil, estupefacto, durante unos momentos. Avinash, no solo te dejaré ir, sino que yo mismo me pondré en marcha hacia Benares mañana. Tengo que conocer a ese gran Lahiri Mahasaya, capaz de materializarse a voluntad para interceder por ti. Llevaré a mi esposa y pediré a este maestro que nos inicie en su sendero espiritual. ¿Querrá servirnos de guía? Por supuesto. Me inundó la dicha ante la milagrosa respuesta a mi oración y el rápido y favorable giro de los acontecimientos. En la tarde del día siguiente, tus padres y yo tomamos el tren para Benares. Un día después alquilamos un coche de caballos y a continuación caminamos por una estrecha callejuela hasta la retirada casa de mi gurú. Al entrar en la pequeña sala, nos inclinamos ante el maestro, sentado en su habitual postura de loto. Hizo parpadear sus penetrantes ojos y los fijó en tu padre. Bhagavati, eres demasiado duro con tu empleado. Sus palabras eran las mismas que había utilizado 2 días antes en el campo de Gorakhpur. Añadió: me alegro de que hayas permitido a Avinash visitarme y de que tú y tu esposa le hayáis acompañado. Para su regocijo, inició a tus padres en la práctica espiritual de Kriya Yoga. Tu padre y yo, como hermanos discípulos, hemos sido amigos desde el memorable día de la visión. Lahiri Mahasaya mostró mucho interés en tu propio nacimiento. Seguramente tu vida estará vinculada a la suya. Las bendiciones del maestro nunca fallan. Lahiri Mahasaya se fue de este mundo poco después de que yo entrara en él. Su fotografía, en un marco ricamente adornado, honró siempre nuestro altar familiar en las distintas ciudades a las que mi padre, a consecuencia de su trabajo, fue trasladado. Muchas mañanas y noches nos encontraron a mi madre y a mí meditando ante una capilla improvisada, ofreciendo flores bañadas en fragante pasta de sándalo. Uniendo incienso y mirra a nuestra devoción, rendíamos homenaje a la divinidad que había encontrado plena expresión en Lahiri Mahasaya. Su fotografía tuvo una influencia inapreciable en mi vida. A medida que crecía, el pensamiento del maestro crecía conmigo. Con frecuencia, mientras estaba meditando, veía su imagen fotográfica surgir de su pequeño marco, tomar forma viviente, sentarse ante mí. Cuando intentaba tocar los pies de su luminoso cuerpo, se metamorfoseaba y volvía a convertirse en una fotografía. A medida que la niñez se adentraba en la adolescencia, Lahiri Mahasaya pasó para mí de una pequeña copia de su imagen enmarcada a ser una presencia viva, esclarecedora. A menudo le rezaba en momentos de dificultad o confusión, encontrando en mi interior su orientación y su consuelo. Al principio me afligía que no estuviera físicamente vivo. Cuando comencé a descubrir su secreta omnipresencia, ya no volví a levantarlo. Él con frecuencia escribía a sus discípulos ansiosos por verlo. ¿Por qué ver mi carne y mis huesos cuando estoy siempre al alcance de vuestra tasca, visión espiritual?
Cuando tenía alrededor de 8 años, fui bendecido con una sorprendente curación gracias a la fotografía de la Giri Mahasaya. Esta experiencia intensificó mi amor. Mientras estábamos en la finca de nuestra familia de Ichapur, Bengala, fui atacado por el cólera asiático. No había para mí esperanzas de vida. Los médicos no podían hacer nada. A la cabecera de mi cama, mi madre se hacía desesperadamente señas para que mirara la fotografía de la Giri Mahasaya colgada sobre mi cabeza. Inclínate mentalmente ante él. Sabía que yo estaba demasiado débil incluso para levantar las manos en salutación. Si de verdad muestras tu devoción y te arrodillas interiormente ante él, se te perdonará la vida. Miré su fotografía y vi una luz cegadora que envolvió mi cuerpo y toda la habitación. Mis náuseas y los demás síntomas incontrolables desaparecieron. Estaba curado. Al mismo tiempo me sentí lo bastante fuerte para inclinarme a los pies de mi madre en agradecimiento por su inmensa fe en su gurú. Mi madre apretó repetidamente su cabeza contra la pequeña fotografía. Oh, Maestro omnipresente, te doy gracias porque tu luz curó a mi hijo. Comprendí que también ella había sido testigo del luminoso resplandor que me había repuesto instantáneamente de una enfermedad casi siempre mortal. Una de mis posesiones más preciadas es esa fotografía, dada a mi padre por el mismo Lahiri Mahasaya. Lleva consigo una vibración sagrada. La fotografía tiene un origen milagroso. Oí la historia de labios del hermano discípulo de mi padre, Kali Kumar Roy. Parece ser que el maestro tenía aversión a ser retratado. A pesar de sus protestas, en una ocasión se le sacó una fotografía con un grupo de devotos, entre quienes estaba Kali Kumar Roy. El sorprendido fotógrafo descubrió que la placa, que tenía imágenes claras de todos los discípulos, no mostraba sino un espacio negro en el centro, donde lógicamente había esperado encontrar la figura de la Giri Mahasaya. El fenómeno fue ampliamente debatido. Cierto estudiante y experto fotógrafo, Gangadhar Babu, se jactó de que él no se le escaparía la huidiza imagen. A la mañana siguiente, mientras el gurú estaba sentado en la postura de loto en un banquito de madera con una cortina detrás, Gangadhar Babu llegó con su equipo. Tomando todas las precauciones para tener éxito, expuso con avidez 12 placas. De todas ellas encontró rápidamente impresiones del banquito de madera y la cortina, pero una vez más la silueta del maestro había desaparecido. Con lágrimas y el orgullo destrozado, Gangadhar Babu fue en busca de su gurú. Pasaron muchas horas antes de que la Giri Mahasaya rompiera su silencio con un comentario significativo. Soy espíritu. ¿Puede tu cámara reflejar el omnipresente e invisible? Veo que no, pero, sagrado señor, deseo tiernamente una fotografía del templo corporal donde, para mi estrecha visión, parece morar totalmente ese espíritu. Entonces ven mañana por la mañana, posaré para ti. El fotógrafo enfocó su cámara, esta vez la sagrada figura, no encubierta por la misteriosa imperceptibilidad, era nítida en la placa. El maestro no volvió a posar para otro retrato, al menos yo no he visto ninguno. La fotografía se reproduce en este libro. La complexión blanca de la Giri Mahasaya, de fisonomía universal, difícilmente revela a qué raza pertenecía. Su inmensa dicha en la comunión con Dios se manifiesta ligeramente en la sonrisa un tanto enigmática. Sus ojos, medio abiertos, para indicar una simbólica dirección hacia el mundo exterior, están también medio cerrados. Totalmente ajeno a los encantos terrenales, era consciente en todo momento de los problemas espirituales de quienes se le acercaban buscando su prodigalidad. Poco después de mi curación, gracias al potencial del retrato del gurú, tuve una visión espiritual que me influyó mucho. Sentado en mi cama una mañana, entré en un profundo ensueño. ¿Qué hay detrás de la oscuridad de los ojos cerrados? Este sagaz pensamiento se impuso con fuerza en mí. De pronto apareció un inmenso destello de luz en mi mirada interior. En la gran y resplandeciente pantalla desplegada dentro de mi frente tomaron forma, como fotogramas de un cine en miniatura, divinas figuras de santos en postura de meditación en las cuevas de las montañas. ¿Quiénes sois?, pregunté en voz alta. Somos los yogis del Himalaya. La celestial respuesta
Es difícil de describir, me emocionó profundamente. Ah, anhelo ir al Himalaya y convertirme en uno de los vuestros. La visión se desvaneció, pero los haces de luz plateada se expandieron en círculos cada vez más amplios hasta el infinito. ¿Qué es ese maravilloso resplandor? Soy Isvara, soy luz. La voz era como un susurro en las nubes. Quiero ser uno contigo. Lentamente mi éxtasis divino fue disminuyendo, pero rescaté de él un legado permanente de inspiración para buscar a Dios. Él es eterno gozo siempre nuevo. La impresión que dejó en mí persistió mucho tiempo después del día del éxtasis. Guardo otro recuerdo excepcional de mis primeros años, y además literalmente, pues conservo la cicatriz de ese día. Mi hermana mayor, Uma, estaba sentada una mañana temprano bajo un árbol neem en nuestro jardín de Gorakhpur. Me ayudaba con el abecedario bengalí. Yo, siempre que podía, me dedicaba a observar cómo los loros cercanos comían los frutos maduros de la margosa. Uma se quejaba de un furúnculo en la pierna y fue a por un tarro de ungüento. Yo me eché un poco de pomada en el antebrazo. ¿Por qué usas medicinas en un brazo sano? Bueno, hermanita, siento que mañana tendré un furúnculo. Estoy probando tu pomada en el sitio en el que el furúnculo aparecerá. Pequeño embustero. Hermana, no me llames embustero hasta ver qué sucede por la mañana. Estaba indignado. Uma no se impresionó y repitió su insulto 3 veces. En mi voz había una firme resolución al replicarle lentamente. Por la fuerza de mi voluntad, digo que mañana tendré un furúnculo bastante grande en este sitio exacto de mi brazo y que tu furúnculo crecerá hasta el doble de su tamaño actual. La mañana me encontró con un gran furúnculo en el lugar antedicho. Las dimensiones del furúnculo de Uma se habían duplicado. Con un chillido mi hermana fue corriendo a mi madre. Mukunda se ha convertido en un nigromante. Mi madre me ordenó seriamente que no utilizara jamás el poder de las palabras para hacer daño. Recordé siempre su consejo y lo seguí. Mi furúnculo necesitaba cirugía. Todavía hoy se puede ver claramente la cicatriz dejada por la incisión del médico. En mi brazo derecho existe un recordatorio constante del poder de las simples palabras del hombre. Aquellas sencillas y aparentemente inofensivas frases dirigidas a Uma, dichas con profunda concentración, poseían suficiente fuerza oculta para explotar como bombas y producir inequívocos efectos perjudiciales. Más tarde comprendí que el explosivo poder vibratorio del habla puede ser dirigido sabiamente para aliviar nuestra vida de las dificultades y operar de ese modo sin cicatrices ni reprimendas. Nuestra familia se trasladó a Lahore, en el Punjab. Allí adquirí un cuarto de la Madre Divina en la forma de la diosa Kali. Consagré una pequeña capilla informal en el balcón de nuestra casa. Se apoderó de mí una inequívoca convicción de que todas las oraciones pronunciadas en ese sagrado lugar serían respondidas. Estando allí un día con Uma, vi 2 cometas que volaban sobre los tejados de los edificios del otro lado de la estrecha callejuela. ¿Por qué estás tan silencioso? Uma me empujó de en broma. Estoy pensando en qué maravilloso es que la Madre Divina me conceda todo lo que pido. Supongo que te dará esas 2 cometas. Mi hermana se rió burlonamente. ¿Por qué no? Empecé a rezar silenciosamente para poseerlas. En la India se organizan juegos con cometas cuyas cuerdas se cubren de cola y cristal molido. Cada jugador intenta cortar la cuerda de su oponente. Una cometa libre se desliza sobre los tejados. Es muy divertido atraparla. Puesto que Uma y yo estábamos en el balcón, parecía imposible que ninguna cometa perdida pudiera venir a nuestras manos. Naturalmente su cuerda quedaría colgando por encima de los tejados. Los jugadores del otro lado de la callejuela comenzaron su partido. Se cortó una cuerda. Inmediatamente la cometa flotó en mi dirección. Quedó quieta un momento, gracias a un repentino aplacamiento de la brisa, lo suficiente para que la cuerda se enredara firmemente en un cactus de la parte alta del edificio de al lado. Se hizo un lazo perfecto para que yo la confiscara. Tendí el premio a Uma. Fue solo un accidente excepcional y no una respuesta a tu oración. Si viene a ti otra cometa, creeré. Los oscuros ojos de mi hermana transmitían más asombro que sus palabras. Continué mis oraciones con intensidad creciente. Un contundente tirón del otro jugador tuvo como resultado la repentina pérdida de su cometa. Vino directa a mí.
danzando en el viento. Mi eficaz asistente, el cactus, aseguró otra vez la cuerda de la cometa con el lazo necesario para que yo pudiera apoderarme de ella. Presenté a Uma mi segundo trofeo. En verdad, la Madre Divina te escucha. Esto es demasiado misterioso para mí. Mi hermana huyó como un cervatillo asustado.